Estamos aquí con Ana María Oliva. Buenas tardes, Ana. Buenas tardes. Gracias por atendernos. Gracias a vosotros. Ana María acaba de publicar con la editorial Sirio el libro Lo que tu luz dice, del cual pues hablaremos un poco de sus contenidos en el transcurso de esta entrevista. Ana María es ingeniera industrial, máster en ingeniería biomédica, premio extraordinario por la Universidad de Barcelona y doctora en biomedicina por la Universidad de Barcelona también. Y actualmente es profesora asociada de la Universidad de Barcelona. Ha trabajado incansablemente con jóvenes desde todos los ángulos, especialmente dentro de la educación reglada. De hecho, es profesora desde hace más de 15 años. También es directora del Instituto Iberoamericano de Bioelectrografía Aplicada y experta en la bioelectrografía GDV, de la cual también hablaremos un poco. Y tiene una amplia formación y práctica en terapias complementarias. Ha realizado numerosas investigaciones científicas y expuesto resultados en congresos, así como en conferencias y talleres a nivel internacional. En fin, que todo un currículum. Sí, la verdad que sí. Muy bien, Ana, pues este es tu primer libro, ¿verdad? Sí. Y bueno, de entrada, lo que es sugerente del libro es su título, que es Lo que tu luz dice. Entonces, yo creo que es casi un dicho ya, un mensaje que estamos muy habituados a escuchar, sobre todo en los ámbitos de, más que científicos, yo diría de la espiritualidad, del desarrollo personal, el cliché de somos luz, ¿no? Entonces, puede ser una afirmación tal vez un tanto alegre, no sé hasta qué punto. Quería que nos aclarases un poco qué significa concretamente que somos luz, porque es obvio que cuando nos vemos así más bien opaquitos, ¿no? Entonces, ¿en qué sentido podemos hablar propiamente de que somos luz? Pues en un sentido científico, puro y duro, podemos afirmar que como mínimo tenemos luz. Fíjate que la luz es una parte del espectro electromagnético, ¿no? Como sabemos que las ondas electromagnéticas se clasifican en un espectro en función de la frecuencia a la que van. Entonces tenemos ondas de baja frecuencia, de radiofrecuencia, las microondas de los teléfonos móviles o de los hornos, y luego está la franja de la luz. La luz no es más que una parte de la radiación electromagnética, la ventana que nosotros vemos, más la parte infrarroja, más la parte ultravioleta. Entonces, a todo lo largo del espectro, incluida la parte de luz, los seres humanos y en general todos los seres vivos tenemos emisiones electromagnéticas. Es decir, tenemos radiación que es propia nuestra y que desde dentro de nosotros sale hacia el exterior. Entonces, dentro de lo que sería el espectro está la parte de la luz y, por tanto, como nosotros emitimos en todo el espectro, también emitimos luz. Desde ese punto de vista se puede afirmar sin ningún problema que somos seres que emitimos luz y, por tanto, pues tenemos luz o somos luz. Esto no es incompatible con otras afirmaciones, como por ejemplo que somos el 70% de agua. ¿Todo esto es compatible? Claro, claro, porque son diferentes planos. Tú tienes el plano de la materia y tienes el plano de la energía. Desde la dualidad onda-corpúsculo sabes que son dos formas de entender la misma realidad. Son simplemente como dos cámaras diferentes que enfocan al mismo objeto desde dos ángulos distintos. Tienes dos perspectivas. La perspectiva de la materia es una, y dentro de esa materia sabemos que tenemos un porcentaje muy grande de agua. Cuanto más mayores nos hacemos, nos vamos secando un poquito, ¿no? Nos vamos haciendo más sequitos, pero en realidad tenemos un porcentaje muy grande de agua. Desde el punto de vista de la materia, cuando tú lo miras desde el punto de vista de la energía, pues ves que tenemos otras frecuencias y todo es compatible, claro, todo es complementario. Hay una afirmación que aparece en un determinado punto de tu libro, en que dices que las células cancerosas emiten más luz que las sanas. Yo, siéndote sincero, me ha asustado un poquito al leer esta información. Sobre todo porque también estoy acostumbrado a hacer las típicas meditaciones en que nos imbuimos de luz y digo, a ver si voy a estar aquí imbuyendo de algo que no conviene. ¿Puedes explicar esto de que las células que, entre comillas, digamos que son las malas, está resultando aquí que son las que emiten más luz? Sí, sí, claro. Mira, esto viene de unos estudios que hizo Albert Popp en Alemania,
que son los estudios de biofotones, es decir, de los fotones que emiten las entidades biológicas. Entonces ellos, después de muchos experimentos, vieron que la luz que se emite en esa franja que ellos están midiendo es un mecanismo de corrección del sistema, de manera que los sistemas que están en equilibrio emiten una determinada cantidad de luz, que es el parámetro que se considera fisiológico. Igual que tú sabes, por ejemplo, que tienes una cantidad de glóbulos rojos en la sangre y que el parámetro de la normalidad, por ejemplo, serían 5 millones de glóbulos rojos. Si tú tienes menos, se considera que es patológico. Y en el caso de que hubiera la posibilidad de que tuvieras más, probablemente también sería patológico. En cuanto a la luz pasa lo mismo. Hay una cantidad de luz que es la normal, la fisiológica. Entonces, cuando un organismo está intentando encontrar el equilibrio, intentando llegar a su propia homeostasis, se van produciendo un extra de procesos metabólicos. Y esa parte que metabólicamente y bioquímicamente pues es extra, por decirlo así, a nivel de luz también se detecta como extra. Es decir, hay más emisiones de biofotones y eso te da la pauta de que el cuerpo está haciendo un sobreesfuerzo para conseguir equilibrarse. Entonces, concretamente en las investigaciones de este científico se ve cómo las células cancerígenas emiten mucha más luz que las células normales, o como pacientes, por ejemplo, con enfermedades como la esclerosis múltiple, también tienen emisiones de luz mucho más fuertes que las emisiones de los pacientes normales. Hay que pensar siempre que cuando hablamos de términos energéticos, más no es mejor. Más es mejor cuando se trata del dinero en la cuenta corriente, probablemente, pero en otro tipo de cosas no. La energía viene a ser como el agua del río, tú tienes que tener la cantidad adecuada, pero sobre todo tienes que moverla, porque si no es cuando empezamos a tener problemas. ¿Y las meditaciones en las que nos imbuimos de luz son interesantes, son beneficiosas? Claro, pero fíjate que ahí tú estás utilizando la palabra luz probablemente desde un punto de vista metafórico, porque no es que te estés poniendo debajo de una lámpara. No sé si te refieres a ese tipo de meditaciones, pero si no, en general es cuando uno cierra los ojos y se siente rodeado de una luz. Pero fíjate que eso no es algo electromagnético, por decirlo así, con lo cual no tiene nada que ver con este otro parámetro que sí es electromagnético. Tú te estás llenando de luz, metafóricamente te estás llenando de una energía que no es electromagnética, que no es medible, pero que en principio es beneficiosa y armonizadora para ti. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Yo creo que es un sentido metafórico. Es como cuando te dicen que una música tiene una frecuencia muy alta, ¿no? Que no quiere decir que sea muy agudo. Significa que probablemente pues, sea algo muy armonizador. Cuando tú hablas que te llenas de luz, estás diciendo que te llenas de algo que te hace sentir bien. Entonces también a veces es importante matizar las palabras para saber exactamente de qué estamos hablando, ¿no? Este algo del que nos imbuimos, que dices que no es medible, pero es real. Claro, tú puedes ver los efectos que eso tiene sobre ti. Y si eso tiene un efecto sobre ti es que eso es real. Es lo mismo que pasa con el viento. Tú el viento no lo puedes ver, pero sí ves el efecto que hace sobre otra cosa y por eso sabes que es real. Tú no lo ves, pero quizás lo notas. Y sobre todo ves cuando impacta contra una vela de un barco y el barco empieza a avanzar. Entonces tú ahí sabes que eso es real y puedes medir qué fuerza tiene en función de la velocidad a la que vaya el barco o gire el anemómetro, ¿no? Entonces, de la misma manera, esa luz que tú invocas o esa energía que tú invocas, puedes ver los efectos que tiene sobre tu cuerpo y entonces darte cuenta de que eso es absolutamente real y que tiene un efecto generalmente beneficioso para ti. ¿Se puede explicar la vida desde, vamos a ver, la realidad de que somos campos eléctricos? ¿O la vida es algo más? La palabra explicar la vida es una palabra, bueno, ahí me pones en un desafío para contestarte, porque fíjate que existe una ciencia que es la biología, que tiene que ver con ese conocimiento de la vida, ¿no? Y la vida la hemos conseguido describir, pero describir no es lo mismo que comprender y no es lo mismo que explicar. Son palabras que significan cosas diferentes, entonces la vida la podemos describir desde muchos puntos de vista, incluido el electromagnético, porque es cierto que hay un campo electromagnético que cuando la vida cesa, ese campo también cesa de alguna manera o cambia, como mínimo cambia, ¿no? Pero de ahí a decir que puedes explicar, creo que va un abismo. Creo que la vida sigue siendo siempre un misterio y sigue siendo siempre un milagro y que cualquier teoría científica que intente
explicarla pues se va a quedar corto, porque la ciencia propone modelos para describir la realidad, para prever qué va a pasar, pero creo que la vida se escapa a toda posibilidad de explicación. Sea como sea, tu libro se centra más en el análisis del ser humano en tanto que campo electromagnético, creo. Sí, yo lo que hago es aprovechar la información que está codificada en el campo electromagnético para plantearme toda una serie de reflexiones sobre mi propia vida, sobre mi salud, sobre el bienestar y las comparto, esas reflexiones. Todos estamos más o menos familiarizados con la película Matrix, en que los seres humanos están siendo utilizados como pilas para alimentar el sistema, ¿no? Yo te querría preguntar, ¿qué fuerza tenemos nosotros en tanto que campos electromagnéticos? Y por otra parte, ¿qué fuerza tienen los campos electromagnéticos exteriores sobre nosotros? ¿Qué crees? ¿Que somos más emisores o receptores? ¿Ambas cosas a la vez en la misma intensidad? Todas las antenas que emiten a la vez reciben, no hay otro remedio. Entonces nosotros emitimos y continuamente estamos interactuando. Fíjate que el propio concepto de campo es como una región del espacio que altera sus características porque hay algo pero no tiene límite, con lo cual como no tiene límite todos los campos están siempre interactuando entre ellos. Entonces a este nivel siempre gana el más fuerte. Si tu campo electromagnético es más fuerte que el campo del entorno, pues tú modificarás el del entorno. Si tu campo está muy débil y el del entorno es muy fuerte, o simplemente el del entorno es más fuerte que el tuyo, pues el entorno te modificará a ti. Y esas modificaciones puede ser que sean armónicas para ti o que sean desarmónicas para ti, es decir, que te supongan un beneficio o un perjuicio para ti. Se trata simplemente de quién gana en esa fortaleza. El campo más fuerte pues es el que gana, como la ley de los vasos comunicantes, donde hay más va hacia donde hay menos, y eso es así. No hay otra ley, no hay una ley del juicio, de decir esto es mejor y esto es peor, esto es bueno, esto es malo. No, esto es más intenso y esto menos, depende de cómo tú estés. Si tú estás fuerte, vas a poder contrarrestar muy fácilmente las interferencias del entorno, sean de otras personas o sean de objetos que emiten radiaciones. Ahora, si tu campo está debilitado por lo que sea, pues enseguida te va a afectar mucho más los campos del entorno. Parece que por una simple cuestión de cantidad, el entorno debería ser más fuerte que nosotros. Por ejemplo, cuando eres una persona, estás en medio de un campo de fútbol, 100.000 espectadores más, ahí debes ser comidilla del entorno, o siempre puedes conservar tu polo, diríamos. Pues lo deseable es que tú seas capaz de conservar tu propia información sin verte desbordado por la del entorno, pero en ese caso, por ejemplo, en el que tú estás en una multitud muy grande, que estás sincrónicamente moviendo la energía en un sentido, es muy fácil que tú te veas impulsado a seguir a la corriente. Eso ya lo vemos que es así, ¿no? ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Cuando tú estás en una masa de gente, muchas veces pierdes hasta el norte de lo que tú crees y simplemente te dejas llevar y luego dices, ¿y yo por qué hice eso? Pues porque en ese momento tu energía era más débil que la suma de todas las energías del contexto. Ahora, cuando no estás tan apiñado, cuando ya no es un contexto tan reducido en el espacio, claro, piensa que los campos se diluyen con la distancia. Tú me puedes afectar a mí mucho si físicamente estás cerca y sobre todo si estás bastante tiempo y bastante cerca. Pero si tú te mantienes lejos es mucho más difícil que a mí me afecte. Pero en lugares donde haya mucha conglomeración es muy fácil perder uno mismo el norte, claro. Pierdes tu energía y te vence la energía del entorno. Sí. Y el entorno, en tanto que campos electromagnéticos de lo típico que tanto se habla, antenas de telefonía móvil, los móviles mismos, incluso los ordenadores, esto, que al final, ¿qué nivel de influencia tiene sobre nosotros? ¿Hasta qué punto debería preocuparnos o deberíamos protegernos si es posible? Pues como mínimo deberíamos ser conscientes de que eso es una interacción desafiante para nuestro cuerpo, ¿vale? Voy a utilizar una palabra bien medida. Eso es un desafío para nuestro equilibrio energético continuamente, porque es que tú estás recibiendo frecuencias en un orden en el que tú también estás moviéndote y entonces estás
bueno, pues continuamente teniendo que reequilibrar, porque te va llegando una frecuencia que está en tu rango y no es la tuya, entonces tienes que estar continuamente equilibrándolo. Es un desafío continuo. Deberíamos ser conscientes de que eso es un estrés en general para el cuerpo, sobre todo para las personas más débiles, para los niños, para los ancianos y para las personas enfermas. Eso es un estrés continuo. No importa si la información que te llega es muy buena o es muy mala, eso es otro nivel de afectación, pero el simple hecho de que te llegue una radiación de wifi, de teléfono, de antenas, de todo tipo, eso es un desafío. Hay algunas que son más potentes que otras. Las de los teléfonos móviles, por ejemplo, pues son bastante potentes, por eso no es recomendable que ningún niño tenga un teléfono móvil, y menos que lo escuche pegado a la oreja. De hecho, todos deberíamos escucharlo con pinganillo para no estresar tanto nuestro cuerpo, pero sí es un tema importante. Es un tema importante. Aquí yo creo que además en España la legislación es bastante laxa. Tú te vas a países como Rusia y tienen legislaciones muchísimo más estrictas. La mayoría de los teléfonos móviles que tenemos aquí en Rusia no podrían funcionar porque no los dejan por los niveles de radiación que tienen, ¿no? Y sin embargo aquí se considera que son sanos. Bueno, las leyes son las leyes. Y a nivel del efecto que crees que puede provocar, ¿esto se ha establecido? ¿O es peligroso o arriesgado hablar de ello? Mira, hay muchos ensayos, muchos estudios que se han hecho, unos dicen unas cosas, otros dicen otras. Yo no me atrevo tampoco a darte un dato científico con nombres y apellidos y con valores, porque no lo tengo ahora mismo en la cabeza, pero sí recomiendo que las personas busquen información, porque hay muchas cosas que están publicadas. Lo que pasa es que también sabemos que hay muchos intereses también en otro sentido, y que si ahora a la población le dices que no utilice el teléfono móvil, bueno, a ver quién es capaz de hacerlo, ¿no? Y bueno, y de alguna manera también toda esta corriente que hay de tantos dispositivos que intentan corregir estas radiaciones ya te está hablando de que hay muchos estudios que dicen que realmente hay un peligro real ahí detrás. Puede ser también que dependa mucho de la persona, porque tenemos los casos, diríamos, extremos de las personas que tienen las hipersensibilidades al electromagnetismo, a la química. ¿Crees que es posible que haya pues un rango de reacción y las personas que cruzan el umbral de esta influencia serían personas hipersensibles, pero que puede haber otras que igual no llegan a cruzar este umbral pero que sufren esos efectos, mientras que otras tal vez están, por lo que sea, como más lejos de ese umbral y no les repercute tanto? ¿Crees pues que hay una casuística muy variada y muy amplia según cómo recibimos esta afectación? Claro, sí, la hay, porque de hecho lo ves en la sociedad. Hay gente que parece que le afectan mucho unas cosas y otra gente que parece inmune a eso. Yo creo que eso tiene que ver con la propia capacidad que tú tengas de recuperar el equilibrio, ¿sabes? De conseguir tu propia homeostasis. Entonces, si tu cuerpo, claro, un cuerpo sano, si hay una piecita, por decirlo así, que falla, si hay una información que se desajusta, enseguida el cuerpo es capaz de otra vez de reequilibrarlo todo, ¿no? Pero quizás si ya estás un poquito más fuera del equilibrio, un estímulo externo te hace salirte totalmente de tu equilibrio, ¿no? Y entonces es cuando te cuesta tanto o tienes una respuesta inmunológica exagerada a algo que a la mayoría de la gente no le hace daño, pero a ti sí. O tienes una respuesta emocional exagerada a algo que la mayoría de las personas lo toleran sin problema y tú no. Y eso yo creo que tiene que ver con la fortaleza de tu sistema a todos los niveles, la fortaleza de tu sistema bioquímico, la fortaleza de tu sistema energético y por tanto la fortaleza de tu sistema psíquico y emocional, ¿no? Porque eso lo vemos a todos los niveles, gente que hiper reacciona alérgicamente a un estímulo que la mayoría no, o que hiperreacciona a un estímulo eléctrico o a un estímulo emocional. Entonces yo creo que es un tema de la homeostasis que tú puedas conseguir, pero que está muy relacionada con esa fortaleza interna que tú tienes, ¿no? Personas, eso lo ves a nivel físico y a nivel emocional, personas que les dices algo y se derrumban enseguida. ¿Por qué? Pues porque probablemente su autoestima no esté suficientemente bien construida y eso les hace ser especialmente sensibles y sentirse amenazados enseguida.
por cosas que a otra persona no le provocan eso, ¿no? Entonces esa fortaleza, tanto física como energética y por tanto psicoemocional, es lo que yo creo que está detrás de todo eso. Tú eres una de las personas que afirman que nada nos va a afectar tanto como nuestros propios pensamientos, ¿no? Sí, esa fue la conclusión a la que llegué después de hacer muchas pruebas. Me gusta mucho jugar, me gusta investigar, me gusta probar y empecé a mirar cómo este campo electromagnético que tenemos va variando en función de cosas, ¿no? Y empecé con cosas externas porque era la curiosidad que tenía, pues cómo me afecta estar al ordenador, cómo me afecta hablar por teléfono móvil, cómo me afecta simplemente la señal de una wifi, cómo me afecta jugar a la PlayStation o a la Wii o a lo que sea, cómo me afecta comer o tomarme un zumo de naranja ecológico frente a un zumo de naranja de Tetra Brick normal del supermercado, cómo me afecta toda la casuística que se te pueda ocurrir, pues yo creo que casi todas las he probado, ¿no? Y luego, por lo que fuera, pues empecé a darme cuenta o a investigar sobre qué pasaba con cosas más de dentro. Por ejemplo, qué pasa antes y después de ver una película triste, o porque a veces, claro, generar la tristeza o hacer la prueba antes y después no es tan fácil a no ser que tú lo provoques, ¿no? Y las películas para eso sirven mucho, a provocar miedo, a provocar tristeza o a provocarte rabia o lo que sea. Y entonces, bueno, pues haciendo estas pruebas empecé a darme cuenta de cuando alguien venía a la consulta y sacabas un antes y te contaba un problema y empezaba en bucle a darle vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y le sacabas el después y veías el desgaste tan terrible que tenía, ¿no? Y llegué a esa conclusión de decir, las imágenes más devastadoras que yo he visto no son ni de teléfonos móviles ni de zumos no ecológicos, son del desgaste mental, de cuando uno entra en bucle, se raya y empieza a autodestruirse a sí mismo a base de pensar y decir, mira lo que me han hecho, que injusta es la vida, y a creerte una víctima, y eso es para mí lo más devastador. Interesante de tu libro es que esto pasa a ser algo visible, pasa a ser algo objetivable, ¿no? Entonces, buena parte de tu libro está centrada en una tecnología de la cual tal vez nos puedes decir alguna cosita, que es la tecnología GDV, sí, que si no me equivoco nos permite ver como el campo electromagnético de la persona, ¿verdad? Y ver un poco pues qué le pasa a este campo electromagnético y a partir de aquí qué puede ser que le esté pasando o que le pueda pasar a la persona a partir de las alteraciones de este campo. sí. Incluidos también en el libro pues algunas imágenes de fotos de antes y después de algo, ¿no? Sí. Me gustaría que me hablases un poquito de este campo electromagnético que vemos y de esta tecnología que permite verlo. Sí, esta tecnología para mí es muy valiosa porque la que nos permite ver lo invisible, ¿no? Es una tecnología basada en el efecto Kirlian, es decir, es una variante de la cámara Kirlian. Lo que para mí tiene de interesante es que lleva un software que está muy elaborado, muy bien diseñado y sobre todo muy testado clínicamente, que es la que nos permite sacar la información, porque imágenes del campo energético o como mínimo de la interacción del campo energético con otro campo energético estable como es una cámara Kirlian, pues hay varias tecnologías que lo sacan. Para mí lo interesante de esta es el software, que es tan sofisticado y tan acertado, ¿no? Entonces, cuando se analizan las imágenes obtenidas de las yemas de los dedos, el software lo que te da es una visión panorámica de cómo está la persona. Y además, como lo han desarrollado con una visión muy holística, tú puedes verlo en función de la medicina tradicional china o en función de la medicina ayurvédica con los chakras o de la medicina occidental con puros órganos y sistemas, y puedes ver cómo están las reservas energéticas y cómo está funcionando a nivel energético todos los órganos del cuerpo, y luego también, porque es inseparable una cosa de la otra, cómo está la persona a nivel psicoemocional. Eso está muy basado también en la medicina china, ¿no? La medicina china no distingue si un órgano está congestionado por la emoción o la emoción aparece porque está la congestión del órgano. O sea, ¿cuál es la causa, cuál es la consecuencia? Bueno, están las dos siempre juntas, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista puedes hacer una lectura tanto psicoemocional como a nivel de funcionamiento físico. Entonces, es una herramienta para mí muy valiosa
a nivel de evaluación de la salud, porque te permite ver lo que es y no lo que tú quisieras que fuera, te permite verte dónde están tus puntos fuertes, tus puntos débiles, no lo que tú crees o tú racionalizas que te está pasando, sino lo que realmente tu cuerpo está gritando o está diciendo. Y por otro lado es una herramienta pedagógica también muy bonita, porque te permite mostrar ese mundo, mostrar lo invisible, te permite decirle a las personas con el bagaje que tengan que esto tiene un efecto sobre ti, que cada cosa que haces tiene un efecto. Yo cuando veo estas imágenes, por más que las haya visto 1000 veces, ¿no? Tú ves una imagen y vas viendo, sepas mucho o sepas poco, tú ves esta imagen y ves esta otra y sabes que aquí hay menos energía que aquí. Ya lo ves, no hace falta estudiar ni haber aprendido cómo analizarlo. Tú ves que aquí hay una imagen con un campo y aquí hemos perdido un montón de energía, y esto es un antes y un después de algo muy simple, en este caso de estar 5 minutos escuchando una emisora de radio sin sintonizar. Entonces, claro, esto tiene un valor pedagógico importante porque te muestra, primero, existe la energía, segundo, la energía es algo que es dinámico. Tenemos la tendencia a pensar que nuestro cuerpo es algo rígido, es algo estático y es algo que ya viene, que si yo tengo una lesión o una disfunción, eso tiene que quedarse ahí porque no hay más, porque el cuerpo ya es como muy sólido. Mientras que la energía nos muestra que todo es dinámico y que todo va cambiando. Entonces, si todo va cambiando en función de lo que hago, de lo que pienso, de lo que siento, de cómo actúo, entonces yo tengo mucho que hacer y mucho de qué hablar en cuanto a cómo yo estoy viviendo la vida y en cuanto a cómo quiero que sea la vida que me toca vivir. Si yo me doy cuenta de que puedo actuar sobre mi campo energético y lo puedo armonizar, puedo coger las riendas de mi propia vida y puedo empezar a llevar una vida más acorde con lo que sueño. Dejo de ser una víctima, que yo creo que el gran problema que tenemos en nuestra sociedad es la autocompasión y el autoengaño y el victimismo, ¿no? Nos creemos víctimas y de hecho tú escuchas las noticias y siempre es la queja continua. Porque nos hacen esto, porque los políticos son corruptos, porque los otros nos roban dinero, porque lo de fuera, siempre todo es malo lo de fuera, yo soy una simple víctima de una sociedad que está mal hecha. Bueno, cuando tú entras en el mundo energético, primero la energía no juzga, no hay energía buena ni energía mala, la energía es energía. Puede ser adecuada para ti en este momento o no adecuada para ti en este momento, pero ya no hay un juicio. Y lo segundo es, yo veo que tengo la posibilidad de armonizarme, entonces no soy una víctima. Entonces salgo de ese círculo vicioso de queja, crítica. ¿Tú crees pues que no existen personas con una buena energía, personas con una mala energía? ¿Esto no es algo cierto? Para mí no. O sea, hay personas cuya energía resuena con la mía y me hacen sentir bien. Eso desde el punto de vista de las ondas se explica muy fácil, las interferencias constructivas y destructivas. Una interferencia constructiva es cuando tú tienes las dos ondas en fase. Entonces la suma de 1 más 1 son 2, pero cuando tienes una onda que va así y la otra onda está exactamente invertida y tú las juntas, el resultado es 0, luz más luz igual a oscuridad. Cuando yo estoy con una persona que tiene una energía muy diferente a la mía, muy desfasada de la mía, no es ni bueno ni malo, simplemente es que para mí en ese momento esa persona me desarmoniza y yo la desarmonizo. Ahí depende del que tenga el campo más fuerte, es el que va a sobrevivir al otro. Pero no es un juicio, ¿no? Todas las personas somos seres humanos y todos somos maravillosos y cada uno vive la experiencia que le toca vivir y tiene el aprendizaje que le toca tener. Nos gustará más, nos gustará menos, nos resultará más cómodo, nos resultará menos cómodo, pero yo creo que todos estamos aquí porque necesitamos aprender y porque estamos evolucionando y todos los grados de evolución son buenos. En tanto que profesora, ¿qué es lo que has podido mostrar de esto a tus alumnos y cómo se lo han tomado? Esa es una gran pregunta. Mira, yo de profesora he estado muchos años en el anonimato en cuanto a dar contenidos muy convencionales. Sí que cuando daba clases en bachillerato, mis alumnos saben que en las horas de tutoría ahí los temarios obviamente no existen y puedes hacer muchas cosas y ahí sí podíamos jugar. Yo sobre todo he jugado mucho desde el silencio, desde limpiarles a ellos, desde cuando estaban haciendo exámenes, intentar armonizar mucho las salas,
desde preparando cuando entras en el aula o incluso dentro de lo que es el aula, intentar preparar energéticamente las cosas, pero muchas veces sin decir nada. Luego en las horas de tutoría sí jugábamos un poquito a decir, bueno, cómo te sientes al lado de esta determinada persona y por qué, y vamos a buscar compatibilidades energéticas o vamos a limpiar esto, vamos a aprender técnicas de relajación, eso a un nivel. Ahora que estoy en la universidad, pues por ejemplo este año que tuve la clase de bioelectricidad y bioelectromagnetismo en el máster de ingeniería biomédica, que me tocó dar la teoría, pues la disfruté muchísimo porque les empecé a dar todos estos contenidos más científicos de todas las emisiones endógenas de los seres vivos, los biofotones, todas las teorías de Luc Montagnier sobre la memoria del agua, de la línea de Benveniste, ¿no? De que el agua es capaz de memorizar radiaciones electromagnéticas y por tanto sería un poquito del estilo de la base de la homeopatía. Y la respuesta el primer día, cuando les conté todo eso, era como ver 40 personas en el aula mirándome diciendo, ¿qué profesora nos tocó que está loca? La cara que ponían era de, esta está como un cencerro, o sea, Dios mío, ¿qué profe nos ha tocado? Eso fue el primer día. El segundo les pasé todos los papers, no sé cómo se llaman, bueno, los artículos científicos, cada uno con su... Y muchos de ellos vienen avalados por líneas que van a parar en un premio Nobel. Entonces, claro, cuando ven que eso está publicado en revistas científicas, revistas con revisores, que antes de publicarse miran todo bien, entonces empezaron ya a cambiar de actitud, ¿no? De decir, oye, pues esto nadie me lo ha dicho antes, y bueno, y por eso te lo cuento yo ahora, ¿no? Si un profe no desafía la mente de sus alumnos, ¿qué está haciendo? Yo siempre les digo, no soy un audiolibro, a mí no me gusta, si quieres leer el contenido del libro de Malmigüo, cómprate el libro y léelo, yo te quiero contar otras cosas, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay siempre quien le desafía demasiado a su mente y te dice, no me lo acabo de creer, no pasa nada. No tienes por qué creer, la ciencia no es un dogma de fe, la ciencia te dice, mira, esto es lo que yo he medido y este es el resultado que he obtenido. Te lo quieres creer bien, si no te lo quieres creer, no te lo creas. Pero definitivamente en la universidad no es fácil soltar estos contenidos, no es nada fácil. Incluso, mira, cuando leí la tesis doctoral, uno de los miembros del tribunal me decía que esta existencia de los campos endógenos, que él no le parecía que estuviera científicamente con una base sólida. Digo, bueno, a ver, si tiras de este hilo vas a parar a un premio Nobel, si tiras de este otro hilo vas a parar a otro premio Nobel. Quizás sí es una base sólida, ¿no? Quizás lo que hay es mucho dogmatismo, mucha ignorancia también, y además es que es un desafío para uno mismo. O sea, es un desafío, es mucho más fácil echarle la culpa a las cosas de fuera. Es mucho más fácil decir que la medicina se basa en estadísticas también, ¿no? Y que si tú eres mujer, tienes 40 años y has tomado anticonceptivos durante 20, pues tienes un riesgo del tanto de tener un cáncer de mama. No lo sé cuántas son las estadísticas porque nunca me han interesado, ¿no? Pero es más fácil aceptar un diagnóstico a veces pensando que qué mala suerte. 1 de cada 3 mujeres, 1 de cada 2 hombres, o de cada 4 hombres, 1 de cada X van a tener un cáncer. Pues es una cuestión en la que parece ser que yo no tenga nada que ver. Pero si yo empiezo a darme cuenta de que ese campo electromagnético, ese campo energético que está al lado mío, cambia en función de cómo yo vivo las cosas, que al fin y al cabo es lo que dice la epigenética. La epigenética dice, los genes están ahí, pero se activan o se desactivan en función de cómo tú vives. Por tanto, ¿quién es el último responsable? No es la estadística, no es el virus que estaba en aquella calle esperándome a que yo pasara para allí para infectarme. Soy yo, es como yo vivo, como yo entiendo la vida, como yo percibo mi propia vida y las decisiones que yo tomo en mi vida. Eso es lo que va a hacer que mis genes se activen o se desactiven. Cómo yo respondo o no respondo a los desafíos que la vida me propone. Y qué es lo que yo hago diariamente para estar bien. Y qué es lo que no hago por pereza. Esa es la clave para mí de la salud y del bienestar. Y esa es la clave que a mí me proporciona, pues de alguna manera, esta herramienta, que por eso digo que es para mí muy pedagógica, para hacer esa reflexión, de decir, no, cuidado, pero claro, es más cómodo echarle la culpa. Entonces, por eso hay mucha gente que de entrada te dice, no, es que la física cuántica, no, eso es para lo infinitamente pequeño. Y sí, ¿de qué estás tú hecho? Pero claro, hablar de que existe quizás un vacío cuántico, un éter, un algo que es el mar de energía donde está todo en punto cero,
Es que eso me complica la existencia. Es que pensar que el observador modifica la realidad me complica mucho la existencia. Porque a mí me gusta ser una víctima. A mí me gusta que me den las cosas hechas y me gusta echarle la culpa a los demás. No me gusta asumir, tragarme ese sapo verde, gordo y peludo de decir es que soy responsable de lo que ocurre en mi vida. Pero asumo eso o no tomo el poder. Y si no tomo el poder sigo siendo una víctima, me llevan de aquí para allá donde quieran. ¿Es muy visible en el campo electromagnético el tipo de tendencia que tenemos en cuanto a nuestros pensamientos, nuestras emociones? Sí, se ve muy fácilmente en los análisis, sobre todo con este software, lo ves enseguida. O sea, yo puedo tardar 1 hora en contarte lo que estoy viendo, pero yo lo veo en 30 segundos. Otra cosa es que luego encuentre las palabras adecuadas para decírtelo, pero verlo en 30 segundos lo ves. Fíjate, el otro día estaba con una persona y cuando sale la información a nivel más ayurvédico de lo que son los chakras, ¿no? Y entonces me decía, ay, mira, qué curioso, este centro de aquí que parece que está muy desplazado de su equilibrio, ¿no? Y sí, porque esto corresponde a lo que habíamos hablado antes de este tema, ¿no? Y le digo, pero fíjate en este otro, y el otro estaba absolutamente para el otro. Y dice, ay, no lo había ni visto. Y digo, ya, eso es muy significativo, que ni siquiera lo veas. Dice, no, pero eso te puedo contar por lo que es. Porque en realidad la situación es esta y la otra y tal. Y empieza a hacerme toda una intelectualización tremenda de un sentimiento, de una emoción, ¿no? Y de repente yo lo miro a él y vuelvo a mirar la máquina y me dice, sí, ya sé por qué eso está descolocado, es por esto, pero yo lo llevo bien, yo lo tengo asumido. Vuelvo a mirarlo a él, vuelvo a mirar la máquina, lo vuelvo a mirar a él y me mira y me dice, me acabas de desmontar toda mi vida. Y digo, no, yo no, tú acabas de salir de tu autoengaño. Acabas de darte cuenta de que toda esa intelectualización que tú has hecho, de ese conflicto que hace 10 años que vienes asumiendo como algo, sí, pero como yo ya lo entiendo, como sé que tengo ese conflicto, pero yo ya lo entiendo, que lo tengo, ya no me duele. No te duele porque lo has anestesiado, pero tu campo lo está gritando, tu luz te está diciendo, oye, haz caso a esto, y si lo sigues negando, pasa que ves la imagen y ni siquiera lo ves. Es que fíjate qué fuerte, ¿no? Ni siquiera lo estaba viendo, qué negación. Y luego intelectualización, sí, pues no, sal de tu autoengaño. Y a nivel preventivo, ¿nos permite hacer medicina preventiva, al menos hasta cierto punto? Sí, porque tú lo que estás viendo son las disfunciones. Estás viendo desequilibrios energéticos. Eso, si no se modifica a tiempo, acabará generándote una disfunción fisiológica. Y si no se modifica a tiempo, te acabará generando una lesión del órgano. Entonces tú lo puedes ver antes, claro, es medicina preventiva 100%. 100%. De hecho, en Rusia, por ejemplo, es un instrumento de diagnóstico que aquí no está aceptado como herramienta de diagnóstico, pero allí sí, es típica de los hospitales. Ellos van haciendo sistemáticamente, igual que aquí se hacen cribajes con radiografías y con analíticas de sangre, pues ellos hacen lo mismo también con estos análisis energéticos y además hay una fiabilidad muy alta de diagnóstico. Entre un 85 y un 95% de concordancia entre una evaluación hecha con esta tecnología y un diagnóstico clínico. Y la discrepancia que hay normalmente es a favor de esta tecnología que detecta las cosas antes de que aparezcan. Y si espera suficiente tiempo te corrobora el diagnóstico que tú habías hecho previamente. Es muy interesante. Uh-huh. Incluso tal vez las intenciones que puede tener una persona, el palo del que va, se podría detectar a través de estas imágenes, ¿no? ¿Sabes? Es una persona a la que nos podemos fiar o no fiar y cosas de estas. Tú puedes ver una persona, yo digo que con esta tecnología acaricias el alma de la persona, ¿no? Porque tú puedes ver cuáles son sus puntos fuertes, sus puntos débiles, dónde ahora mismo está teniendo dificultades en su vida. Bueno, eso te puede dar una valoración de la persona. Decir si es confiable o no quizás es hacer un juicio sobre ella que no corresponde a ninguna tecnología y de hecho no corresponde a nada, pero sí que tú estás viendo, pues si ves una persona que es insegura, que le falta mucha tierra y que encima la imaginación la tiene desbordada, pues mejor no montes un negocio con esa persona, ¿no? A ese sentido sí. De hecho hay una línea de trabajo que la utiliza para hacer selección de personal.
Entonces está muy interesante porque tú le planteas una medición inicial y luego les planteas un problema de resolver algo en media hora, en una hora, que tengan que hacer un ejercicio, pues yo qué sé, si es para un puesto de finanzas, de resolver una situación o lo que sea, y le sacas después la imagen y ves no solo el resultado intelectual de lo que la persona ha conseguido resolver o no en ese tiempo que tú le das, sino que ves cómo esa persona ha manejado su energía, qué desgaste ha tenido, por dónde ha ido y si realmente está o no preparada para situaciones de estrés, por ejemplo, ¿no? Entonces, a nivel de selección de personal también es muy útil. Una vez vemos cómo está nuestro campo electromagnético, ¿qué es lo que se muestra eficaz a la hora de recomponerlo? Muchísimas cosas, porque fíjate que la energía sigue al pensamiento, no hay nada más poderoso que tu pensamiento. Entonces tú puedes corregir el campo energético desde una tecnología electromagnética, por ejemplo, unas emisiones de radios, unos sonidos de radiofrecuencia, quiero decir, de electromagnéticas. Puedes poner sonidos binaurales, puedes hacer reiki, puedes hacer terapias energéticas, terapia de polaridad. Cualquier cosa que tú hagas que actúe sobre la materia o sobre la energía te va a cambiar el campo energético. Absolutamente todo, hay muchísimas maneras de reequilibrarla, muchas que tú puedes aprender y hacer por ti mismo, y cuando tú no puedes, pues pides ayuda a los demás, pero es muy fácil, es mucho más fácil actuar sobre el campo electromagnético, que es más dinámico, que sobre el cuerpo físico. Ahora, si puedes actuar sobre todo a la vez, pues entonces muchísimo mejor, mucho más saludable para la persona que estés actuando pues a nivel nutricional, a nivel de hábitos de vida, a nivel de movimiento físico y a nivel de energía. Y cuando conseguimos, diríamos, compactar de nuevo el campo electromagnético, ponerlo equilibrado, la solución, esta recomposición, ¿durante cuánto tiempo podemos esperar que vaya a durar? Estamos acostumbrados a estas imágenes del antes y el después, pero no sabemos este después cuánto tiempo dura. Claro, por eso lo importante es que no solo tú hagas acciones puntuales, sino que tú lleves una forma de vida que sea coherente. Aquí la duración de un tratamiento puede ser que te dure 2 minutos, como puede ser que te dure 50 años. ¿De qué depende? De cómo tú sigas viviendo el resto de tu vida. Yo puedo ir y pegarme una ducha que me quite toda la suciedad del cuerpo, pero si inmediatamente después me meto en una mina de carbón, ¿cuánto me ha durado la limpieza? Nada. ¿De quién es la culpa? ¿De la técnica de limpieza? No. Es de tu forma de vivir. Si yo me voy a hacer una súper armonización maravillosa o salgo de un concierto de cuencos de cuarzo que he tocado el cielo y me meto en una discoteca después, ¿cuánto me va a durar la armonización? Muy poquito, ¿sabes? Y no digo que las discotecas sean sitios que no haya que ir, yo digo que energéticamente desde luego no te armonizan especialmente, ¿no? Entonces la duración de las técnicas energéticas depende sobre todo de tu forma de vida, por eso lo importante es que tú lleves una vida coherente con tu propia forma de ser. Si tu forma de ser por tu naturaleza es de ir a la montaña, vete a la montaña y eso te mantendrá armonizado. Y si por tus características físicas a ti te armoniza jugar a hockey, pues juega hockey y no hagas yoga, porque igual el yoga en ese caso no te armoniza a ti, pero en cambio a otra persona que tenga otro talento quizás sí. Por eso no es tan importante lo que yo pueda hacer a nivel puntual, sino la forma en la que yo vivo, porque esa es la que determina, la que luego determinará mi propia biología. No es lo que yo hago en un momento, no se trata de ser héroe en un momento, se trata de vivir consecuentemente y coherentemente contigo toda tu vida. Este seguimiento, vamos a ver, si queremos hacer nosotros un seguimiento, diríamos, personal, a ver cómo me he levantado hoy, cómo me está hoy mi campo de energía y al cabo de un rato y al día siguiente, ¿es una tecnología, diríamos, accesible y de fácil manejo para cualquier persona o es más una herramienta para terapéuticas o gente del ámbito científico? No, yo creo que es una herramienta para todos. De hecho, la publicidad que sacan desde la casa madre, por decirlo así, de esta tecnología, es mucho de autoconocimiento, de decir, sé tú consciente de cómo estás cada día, ¿no? A ver, esta tecnología está costando ahora, a día de hoy, julio de 2014, está costando 975 masiva. ¿Es caro? No sé, ¿cuánto te cuesta una tablet?
cuánto te cuesta un teléfono móvil, cuánto paga la gente por un iPhone 5. No sé si es caro, cuánto te cuesta un ordenador. ¿Sabes lo que te digo? No sé si es caro o es barato. Yo creo que sí es accesible para mucha gente, sobre todo para los buscadores, sobre todo para los terapeutas, para los psicólogos, coaches y gente que está trabajando con otras personas y que te permite invertir menos tiempo en saber qué le pasa a la persona y poderle dedicar más tiempo a encontrar soluciones a eso que le está pasando, ¿no? Y también a conocerte a ti mismo y salir de tu propio autoengaño o ver cómo tú respondes y validar tu técnica terapéutica, poder perfeccionar esa técnica que estás ofreciendo a los demás. Yo creo que es una versatilidad y una belleza tremenda y que es muy válida para mucha gente, pero es mi opinión solo. ¿Lo habéis probado con alimentos? ¿El tipo de alimento que provoca en relación a otro? Yo he probado con la luz que emiten diferentes tipos de alimentos, unos de cultivo ecológico frente a otros de cultivo no ecológico. También depende mucho, tienes que estar seguro de que están cortados en el mismo momento, de que llevan el mismo tiempo fuera de la planta, por decirlo así, porque si no intervienen otros factores. Sí se ve una diferencia de luz muy importante. También en zumos. Ahí simplemente zumo de botella comprado en tiendas ecológicas de un zumo de botella comprado en un supermercado. También hay mucha diferencia en la cantidad de luz. Y he probado con aguas diferentes el efecto que hace sobre las personas, cómo engrosa el campo de energía o lo disminuye, por ejemplo, pues tomar un tipo de agua con un tratamiento u otro tipo de agua. Sí, todo afecta, todo cambia muchísimo, no tiene nada que ver. Y una ventaja de la tecnología GDV es que no necesitamos a nadie que nos saque una fotografía. Sencillamente ponemos un dedo. Todos los deditos, pones los 10 dedos. Es los una 10 cajita dedos. así pequeña y entonces tú vas pasando cada uno de los dedos, pero lo puedes hacer tú tranquilo. Necesitas un ordenador y tu maquinita y no necesitas a nadie más. Y luego sí hay una formación mínima para poder interpretar las imágenes, pero es que como hay muchas maneras de ver los resultados y algunos son tan intuitivas como esa simple imagen del campo de energía, eso ya es que no hace falta estudiar mucho, eso ya lo ves, si se ha armonizado o se ha desarmonizado lo ves a simple vista. Igual para que tú lo utilices en consulta, pues hay una acreditación oficial que se da a las personas que siguen unos estudios de alguna manera, que son sencillos y cortos, pero sí para que alguien pueda usarlo a nivel terapéutico, pues obviamente tiene que tener un entrenamiento para hacer eso. Ahora, para que tú lo puedas usar y ver qué es lo que te hace bien, qué es lo que te hace mal, tampoco hace falta que estudies mucho. ¿Cómo funciona esto de que a través de, diríamos, de radiografiarnos, por decirlo de alguna manera, los dedos, nos aparezca el reflejo del campo magnético de todo el cuerpo? Bueno, es el concepto holográfico del cuerpo, que eso desde Occidente no lo tenemos tan claro, a pesar de que sabemos que con una célula puedes clonar un organismo entero, por tanto, esa célula tiene la información del todo. Aquí en Occidente nos cuesta un poquito, ¿no? El concepto holográfico significa que en cada una de las partes se encuentra la información de absolutamente el todo. Eso en la medicina tradicional china, por ejemplo, pues sí lo entienden mucho más y saben que la información de todo tu cuerpo puede estar en la planta de los pies, incluso muchas técnicas, por ejemplo, como la iridología, como la reflexoterapia, pues ya están, y bueno, muchas otras, ¿no? Saben que hay un reflejo de todo tu organismo en solo el iris o en la forma que tiene la nariz o las orejas, en cualquier parte del cuerpo está la información del todo. Esta máquina se basa en la medicina, de hecho en la acupuntura coreana, que es la que trabaja más con las manos. Entonces, a partir de los mapas de acupuntura coreana empezaron a investigar las correlaciones entre las imágenes obtenidas por esta tecnología GDV y los diferentes sectores que se podía dividir esa imagen relacionado con las terminaciones de los meridianos. Y entonces estuvieron haciendo durante muchos años pruebas clínicas para asegurarse que el mapa que ellos estaban planteando, que es el que hace precisamente ese de puente entre los dedos y todo el organismo, pues que ese mapa fuera realmente fiable. Eso hay muchos estudios clínicos y muchas investigaciones que lo confirman, publicadas. Muy bien. Pues si quieres añadir alguna cosita más o no. Pues hemos hablado de muchas cosas. Muchísimas gracias por toda esta información que nos has transmitido. Pues muchas gracias a vosotros.